odontología adhesiva del diente tratado endodónticamente. Bueno, vamos a comenzar con esta diapositiva aquí. La gran mayoría de nosotros, quienes ya tienen algún tiempo dentro de la odontología, y creo que hasta ahora la formación en el pregrado va por ahí, que se trabaja bastante con un concepto que es RES, retención, estabilidad y soporte. Es decir, cuando nosotros tenemos una pieza dentaria, nosotros tenemos que colocar una corona, tenemos que hacer básicamente la planimetría de la pieza dentaria, es decir, hacer el tallado, vamos a decirlo así, la preparación dentaria, de tal manera que dos paredes se contrapongan una con otra con 3 grados de convergencia. ¿Para qué? Para que ésta sea retentiva por sí sola. Y así pues tenemos preparaciones de coronas completas, tenemos postes además que tienen que ingresar y las paredes dentro del conducto tienen que ser los más estrechos posibles y lo más paralelos posibles para que se pueda retener la restauración. Sin embargo, hay dos conceptos que han ido cambiando la odontología actualmente y nosotros hemos sido de alguna manera testigos presenciales de este cambio. Dos conceptos. El primero es los implantes, por ejemplo. Los implantes han cambiado tremendamente la odontología. Antes se hablaba pues de la problemática del extremo libre, bilateral o unilateral, donde había que plantearse pues retenedores indirectos y en fin. Hoy en la actualidad colocamos implantes en el sector posterior y se acabó el problema del extremo libre. Hoy a alguien que pues no le quedaba otra solución más que utilizar prótesis completas porque no tenía ningún pilar, hoy se le puede colocar pilares, se puede hacer sobre dentaduras, en fin, la implantología lo ha venido y lo ha cambiado todo efectivamente. Otro cambio que para mí es importante desde el punto de vista también de la rehabilitación es la adhesión dental. Hoy ya no pensamos en hacer preparaciones completas, hoy pensamos en hacer restauraciones mínimamente invasivas, restauraciones en las cuales nosotros no tenemos por qué hacer un tallado tan, diría yo, brutal incluso, donde tenemos que tallar caras palatinas que incluso están intactas. ¿Por qué? Porque las necesitábamos tallar bajo el sistema de retención, estabilidad y soporte. Teníamos que buscar dos paredes que se contrapongan una contra otra con 3 grados de convergencia. Hoy no. Hoy, como ustedes pueden ver en la diapositiva, nosotros podemos hacer esto, por ejemplo, que son carillas. Las carillas o los laminados cerámicos, así prefiero yo llamarlos, van unidos solamente a la estructura dentaria por la cara vestibular. No tenemos que tocar la cara palatina. Y entonces uno se preguntaría, ¿y dónde está la retención? No, esto no va retenido, esto va adherido. Básicamente ese es el concepto que tenemos que tener. Esto ha hecho pues un cambio brutal realmente en la odontología. Lo que nosotros ahora perseguimos es hacer una odontología mínimamente invasiva, con mucho menos desgaste. Yo sé que muchos de nosotros, afán de ser odontólogos, alguna vez nos ha tocado ser pacientes. Y yo tengo muchos odontólogos que son pacientes míos que me buscan para hacer rehabilitación. Y esto a manera de anécdota, ¿no? Creo que quien haya tratado a un colega sabe que tratar a un odontólogo es de lo más complicado. ¿Qué es lo que ocurre? Lo primero que te piden es, ¿puedo ver lo que estás haciendo? Te piden un espejo. Y a medida que tú vas haciendo el desgaste dentario, te dicen, oye, ya no desgastes más, como que párale, ¿no? Ya basta con el desgaste, porque intuitivamente, o lo sabemos manifiestamente todos los odontólogos, que por más que tenemos excelentes materiales, llámense las porcelanas, los cerómeros, los postes de base orgánica reforzados con fibra, mal llamados postes de vidrio, o cualquier tipo de restauración, estos sucedáneos o artificios no tienen absolutamente nada que ver, o por mucho que se acerquen, a lo que está dado por Dios, o bueno, si usted no es creyente, por la naturaleza en este caso en particular, que la dentina que nosotros vayamos a eliminar puede ser, si bien cierto, sustituida por una resina o por un cerómero, que se acercan en cuanto a sus posibilidades biomecánicas, pero manifiestamente no lo son, y sabemos que cuanto más nosotros podamos preservar el tejido dentario natural, este va a ser mejor. Esta es la nueva odontología, una odontología que ya no tiene que buscar paredes con 3 grados de convergencia. Hoy es una odontología mínimamente invasiva, hoy es una odontología donde se desgasta menos tejido, donde incluso se habla de carillas lentes de contacto, ¿no? Entonces, les decía que
presencia clásica de la retención, estabilidad y soporte, que no quiere decir que sea una mala odontología, por si acaso, porque vamos a poner esto desde esta perspectiva. Supongamos que yo necesito hacer un pilar sobre el cual se va a tener que soportar una prótesis parcial removible. ¿Qué duda me cabe? No puedo hacerlo de otro material que no sea tal vez una porcelana sobre metal, porque el apoyo cruzal tiene que ir sobre el metal. Está viva, está perenne, está presente la retención, estabilidad y soporte, pero donde nosotros podamos hacer menos desgaste dentario, donde podamos hacer una odontología, como dice aquí, mínimamente invasiva, debemos optar por hacerla, ¿de acuerdo? Bien, y entonces esta odontología mínimamente invasiva te permite, por lo tanto, hacer, miren, fragmentos dentarios. Hoy no necesitamos muchas veces un poste y una corona, podemos hacer un endocrown, podemos hacer tabletops, podemos hacer carillas, podemos cementar postes adhesivamente, en fin, podemos hacer rehabilitaciones completas de 28 piezas basados con los nuevos materiales, los cuales están unidos a un concepto que ahora voy a explicar. Este concepto de adhesión se encuentra íntimamente unido a un concepto que se llama biomimética. ¿Qué es biomimética? Bio viene de vida, mímesis viene de imitar. ¿Imitar a quién? Imitar a la vida. Pues bien, ¿qué es lo que tratamos nosotros de hacer con biomimética? Tratamos de buscar soluciones, pero que estén inspiradas ¿en qué? En soluciones que ya han sido generadas por la naturaleza. Voy a poner un par de ejemplos. Yo sé que este concepto les puede sonar un poco confuso a muchos. Ustedes conocen este monumento que lo están viendo ahí en el margen superior, que es la Torre Eiffel. Hace aproximadamente, hace muchísimos años atrás, se quiso celebrar los 100 años de la toma de la Bastilla, de la Revolución Francesa básicamente. Y dijeron, vamos a hacer un monumento que represente dicho magno evento. Entonces se hizo como una especie de concurso. Eiffel, que era un ingeniero, presentó este trabajo. Este trabajo, que consiste en los planos para hacer la torre que lleva su nombre, estuvo basado en esto, en un trabajo previo de Hermann von Meyer. Hermann von Meyer lo que hizo fue colocar una tonelada de peso sobre un fémur, y el fémur no sufrió lesión alguna. Y entonces dijo, ¿cómo es posible que un fémur pueda soportar tanto peso? ¿No? ¿Cómo es que la naturaleza ha resuelto esto? Lo que hizo fue hacer un corte al hueso y estudiar la infraestructura ósea. Basado en este conocimiento se hicieron los planos de la Torre Eiffel. Es decir, se ha buscado para problemas cotidianos, problemas diarios, una solución, pero que vista a través de cómo la naturaleza ya ha resuelto algo. Es decir, dicho en otras palabras, es la tecnología, pero que imita a la naturaleza. Por ejemplo, ¿sabía usted que la tela de araña es 5 veces más resistente que un hilo de acero de las mismas dimensiones? Pues bien, basado en esto, los científicos ¿qué hacen? Comienzan a investigar, comienzan a ver la infraestructura de la tela de araña. Basado en esto, fabrican una tela que es la tela más resistente del mundo, el Kevlar 69, que puede soportar impacto de balas, que se utiliza para hacer ropa para personas que se encargan del desarme de las bombas. Es decir, buscar soluciones, pero inspiradas ¿en qué? En lo que ya ha hecho la naturaleza. Llevando lo que significa biomimética ya a la odontología, nosotros tenemos que sufrir, nosotros no, las piezas dentarias sufren lesiones, y al sufrir las lesiones tenemos que sustituir muchas veces esmalte y también tenemos que sustituir dentina. Entonces, si nosotros queremos hacer biomimética, tenemos que estudiar ¿qué? La infraestructura del esmalte dentario. Bueno, no voy a atormentarlos con clases de histología, pues no, a usted ni le voy a venir a enseñar qué es el esmalte dentario, pero usted básicamente, odontólogo como yo, reconoce que el esmalte dentario es la estructura más resistente, más dura del cuerpo humano, ¿no? Pero tiene poca capacidad de flexibilidad. Y además, esta dureza está basada en el poco componente orgánico que presenta y además en la gran cantidad de cristales de hidroxiapatita que presenta. Por lo tanto, yo tengo que admitir que tengo que buscar un material que tenga las mismas propiedades biomecánicas, biofísicas que presenta el esmalte, para poderlo sustituir de la misma manera. Ahí nosotros podemos observar 2 carillas. Estas carillas que usted está observando están hechas de un material llamado porcelana. Esta porcelana, como usted puede ver macroscópicamente, tiene similitud con el esmalte. Pero en su infraestructura, si nosotros
analizamos de qué está hecha la porcelana, yo suelo decir la porcelana es como una especie de panetón, así de simple, donde la masa es la fase vítrea y la frutilla y las pasas vendría a ser pues la fase cristalina, quien refuerza la fase vítrea. Cuando pensemos en fase vítrea, pensemos nosotros en un vidrio simple. Un vidrio no es una porcelana. Para que pase a ser porcelana tiene que estar enriquecida por una fase cristalina. Si bien es cierto, nosotros no podemos hacer cristales de hidroxiapatita. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Buscamos este material que es el sílice o cuarzo. Este sílice o cuarzo es pulverizado, vamos a decirlo así, y esos son los cristales de refuerzo que se le agregan al vidrio. ¿Para qué? Primero, para darle las mismas propiedades biomecánicas, las mismas propiedades ópticas que presenta el esmalte, coeficiente de dilatación, vamos a decirlo así, la dureza, la flexibilidad que tiene que presentar, ¿de acuerdo? La capacidad de pulimiento que tiene que presentar, que debe ser muy similar a la que debe tener el esmalte. Por lo tanto, no hay mejor sustituto hasta el día de hoy para el esmalte que no sea la porcelana, ¿de acuerdo? Ahora nosotros también tenemos que estudiar la infraestructura ¿de quién? De la dentina. La dentina es un tejido, yo le llamo 50-50. ¿Qué quiere decir esto? Que es un tejido que tiene gran cantidad de parte orgánica y una parte mineralizada. ¿Y cuál es la peculiaridad? ¿Qué es lo resaltante? Yo podría decir que el esmalte esa rigidez, como la dentina esa flexibilidad. Por lo tanto, la peculiaridad resaltante de la dentina es la peculiaridad dada por el colágeno, por la gran cantidad de tejido orgánico que presenta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si yo tuviera que sustituir dentina, este componente que están viendo aquí, que es un poste metálico aquí, no sería el mejor sustituto porque las propiedades mecánicas que presenta el metal son totalmente divergentes a las que presenta la dentina. ¿Qué han hecho entonces? Se ha hecho lo siguiente, buscar un material que tenga las mismas propiedades biomecánicas que presenta la dentina. ¿Cuál es? Estos postes, mal llamados postes fibra de vidrio, se llaman postes de base orgánica reforzados con fibra. Pueden ser fibra de vidrio, pueden ser fibra de cuarzo, en un primer momento fue fibra de carbono, incluso actualmente están saliendo unos postes de fibra óptica que permite el paso de la luz de una mejor manera, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema aquí? No problema, vamos a decirlo, cómo trabaja la naturaleza. La naturaleza es maravillosa. En el gráfico que ustedes están viendo, ven una fisura que llega y se prolonga a través de todo el esmalte, pero que no llega a traspasar la dentina. Y eso pasa naturalmente. ¿Por qué no logra pasar? Porque al ser estructuras bilaminadas, con propiedades biomecánicas tan discrepantes, uno es rígido, inflexible, vamos a decirlo así, y el otro es flexible, entonces esto hace que la fisura se prolongue a través del esmalte, pero no pase a través de la dentina. Este lo amortigua de alguna manera. ¿Y dónde lo amortigua? En esta unión amelodentinaria. Ahí se ha hecho la investigación y se ha encontrado esto que ven en el margen, en la parte inferior, que son las fibras de von Korff, que de alguna u otra manera disipan estas fisuras, no permitiendo que éstas trasciendan hacia la dentina. Y esto es lo que suele ocurrir. Muchas veces hacemos el tratamiento endodóntico, una pieza dentaria, y cometemos el error de simplemente colocar una resina en tremenda cavidad. ¿Qué es lo que ocurre? La resina, en sus propiedades mecánicas, físicas, es más similar ¿a quién? A la dentina que al esmalte. Y por lo tanto, si aparece una fisura, esta fisura se prolonga a través de la dentina, fracturando hacia la pieza dentaria. Y nos ha pasado que el paciente viene y nos dice, doctor, la endodoncia que usted me realizó hace 2 años atrás me está doliendo. Tú vas a ver la boca, piensas efectivamente que es el tratamiento endodóntico, pero ¿qué ves? Que la parte vestibular o la parte palatina está desprendida. Es decir, hay una fisura que se ha prolongado longitudinalmente, ¿no? Esto no sucede si la restauración que nosotros vamos a colocar es una restauración hecha de porcelana. La porcelana se quebrará, se fracturará, pero no va a trascender la fisura a través de la dentina, ¿no? Entonces, ¿cuál vendría a ser nosotros en una rehabilitación donde hemos hecho un poste de base orgánica reforzado con fibra y reconstruido con un muñón hecho de dentina, cubierto por lo tanto tal vez con una restauración hecha de porcelana? ¿Dónde estaría aquí el kit del asunto? ¿Dónde podría haber el fracaso?
Pues donde estaría la unión amelodentinaria artificial que estamos haciendo, es decir, en lugar de nuestra cementación adhesiva. No me alcanza el tiempo, yo cuanto quisiera que esta ponencia durara, como suelo dar yo mis clases, de 4, 6 u 8 horas, a veces dicto full days que incluso comprenden 12 horas, y poder explicarle al detalle todo lo con respecto, todo lo que concierne pues a la adhesión dentaria, ¿no? Este lugar donde además se disipan todas estas fuerzas. Vamos a poner un ejemplo, digamos, más didáctico de todo lo que estoy hablando. Recuerde, tenemos una estructura rígida en la parte superficial y en el medio de la pieza dentaria tenemos una cavidad en el mismo centro y en el medio tenemos nosotros a la dentina. Hace muchísimos años atrás, un emperador japonés dijo: voy a ser al guerrero perfecto, aquel servidor leal mío. Y en base a mucho esfuerzo, digamos, mucha disciplina, vamos a ponerlo así, hizo al samurái, ¿de acuerdo? Pero tenía que hacer ahora, ya que tenía el guerrero perfecto, la arma perfecta, y le encarga a sus herreros hacer el arma perfecta. ¿Qué hacen entonces los herreros? Hacen lo siguiente: buscan el elemento cortante de la naturaleza por excelencia. ¿Cuáles son? Los dientes, efectivamente. Entonces no había pues microscopio, como ustedes verán. Buscaron dientes de león, seguramente de tigre, de cualquier otro animal, y comenzaron a hacer los desgastes, una piedra contra otra especie de lija, hasta que pudieran adelgazarla y verla a través del sol. ¿Y qué encontraron? Que era una estructura que por afuera estaba recubierto en un material llamado esmalte totalmente rígido, y tenía otra estructura que, digamos, de alguna manera era más flexible y por lo tanto absorbía de alguna manera un impacto que se refiere a la dentina. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es un claro ejemplo de biomimética, que no es nuevo el concepto, se estuvo haciendo desde tiempos pretéritos. Basado en este conocimiento, ellos hicieron la espada perfecta japonesa, el arma de la antigüedad más perfecta que se ha conocido, la katana japonesa. Comentarle que esta katana japonesa demora 3 años en hacerse, las 3 espadas, a trabajo arduo y diario. ¿Por qué? Porque se busca 2 tipos de acero. En la parte externa un acero totalmente rígido para soportar el impacto, y en el centro otro tipo de acero que no tenga tanta rigidez, para que cuando se encuentre con un golpe, éste pueda absorber de alguna manera el impacto y la parte de afuera, que es totalmente rígida, pueda cortarlo. Tanto es así que si este guerrero de la antigüedad, este samurái, tuviera que encontrarse en un enfrentamiento con un gladiador romano, y para comenzar, este gladio, o la espada romana, así se llamaba gladio, tiene 10 o pesa 10 veces más que lo que pesa la katana japonesa. Eso quiere decir que necesitas 10 veces más fuerza para poderla blandir. Y si las dos se encuentran en un golpe directo, la katana japonesa va a fracturar al gladio romano por su extrema rigidez. ¿De acuerdo? Entonces, conviene pues entender que nosotros tenemos una maravilla hecha por Dios. Por afuera, totalmente rígida. Y conviene que sea así para poder masticar los alimentos, para soportar, porque si no se abrasionaría muy rápido, sobre todo si un paciente es buxómano. ¿De acuerdo? Pero en el centro tiene una estructura que es la dentina, y que al ser flexible ante una fuerza de impacto absorbe esto de manera adecuada, impidiendo que la pieza dentaria se fracture, ¿no? Bueno, pasemos a esto del diente tratado endodónticamente. Esto yo tengo una anécdota. Mi hermano es odontólogo ya mayor que yo, y yo estaba, vamos a decirlo así, novel, extrayendo una pieza dentaria, y el diente había tenido un tratamiento endodóntico, así que yo lo cogía con el forceps y desaparecía en los brazos del forceps. Se hundía cada vez más, yo preocupadísimo. Mi hermano inmediatamente ingresa, para suerte mía logra extraer rápidamente la pieza dentaria, y yo me fui pensando, ¿por qué cada vez que cogía yo con el forceps al diente tratado endodónticamente previo, que quería hacer la exodoncia la misma, por qué se fracturaba? ¿Por qué el diente era mucho más frágil? Le pregunté a un docente mío y le digo: doctor, ¿por qué un diente tratado endodónticamente es más frágil? Y él me dio esta respuesta, me dijo: el diente tratado endodónticamente es más frágil debido a la eliminación del paquete vasculonervioso que provoca la deshidratación del diente. Es decir, el diente está reseco y por lo tanto es
más frágil y tiene una tendencia a quebrarse. Yo, que ya venía de una experiencia universitaria previa, porque estoy en ingeniería electrónica antes de estudiar odontología, entonces decía, no, esto no, algo está pasando, yo no creo que eso sea, porque recordaba algo, que la pieza dentaria, y esto lo comprobé mucho después leyendo este trabajo de Helfer y colaboradores, solo presenta 20% de cantidad de agua, y de ese 20%, que sería el 100% de agua que presenta, 20% del volumen total, solo el 9% es lo que se ha perdido. Entonces, ¿qué significa esto? Que porque se ha perdido el 9%, no del volumen total, del 20%, del 100%. Es decir, el 1,8% de toda una estructura dental, no puede ser que por eso sea tan quebradizo. Esto, es estadísticamente insignificante, ¿no? Más adelante, alguien me podría entonces decir, ¿y por qué entonces el diente tratado endodónticamente es más frágil? Bueno, este trabajo de Ren y colaboradores realmente para mí es importante. Quien tenga la oportunidad de leerlo o lo puede pedir, yo se lo puedo enviar sin ningún problema. Manifiesta que una pieza que ha sufrido una lesión cariosa o se ha tenido que retirar la estructura dentaria y se ha hecho una cavidad, mire, mesio, ocluso, distal, ha perdido de 67 a 69% de resistencia estructural. Eso es tremendo. Y además, bueno, no está acá porque le decía que esta ponencia es muy larga, se dice que cuando se hace la apertura cameral se pierde 20% más. Dejémoslo 69 más 20%, estamos hablando del 89%. Prácticamente 90% de resistencia estructural perdida en una cavidad mesio, ocluso, distal con apertura cameral. Ahí está la respuesta. ¿Qué es lo que está sucediendo? Se ha perdido estructura dental. Se ha perdido estructura y al perder dicha estructura se ha fragilizado la pieza dentaria. ¿A qué conclusión más podemos llegar? Que cuanto más desgastemos tejido dentario, cuanto más utilicemos una fresa piso para desobturar y aperturar más los conductos, buscando colocar de repente un poste metálico en el centro, más estaremos fragilizando a la pieza dentaria, ¿no? Nosotros debemos entender que una estructura intacta, un diente que no ha sufrido lesión alguna, es un diente que tiene esta peculiaridad, la de ser ¿cuál? Hueca, laminada y pretensada. Sí, mire usted, es hueca. Imagínese, Dios lo hace hueco en ese lugar, ahí coloca la pulpa. Viene el odontólogo y le coloca un poste metálico en el medio. ¿Se da cuenta? Esto es totalmente contranatural, ¿de acuerdo? Y además esto de ser hueca y recibe esto se conoce muy bien en ingeniería como un efecto cúpula. Uno dice, por ejemplo, se va a pasear por el centro de Lima, pasa por una iglesia y le van a decir, esta iglesia tiene 300 o 400 años de historia, ha soportado terremotos tremendos y el altar mayor nunca se cayó, nunca. Y uno dice, pero por Dios, Lima se quedó destruida y el altar mayor debe ser milagro de Dios. Bueno, yo soy muy creyente y creo en los milagros, pero la verdad es que la cúpula siempre se encuentra por encima del altar mayor y la cúpula es altamente resistente. Por esa razón es que el altar mayor no sufre la debacle. Y la pieza dentaria pues es exactamente igual, es hueca por esa razón. Por eso puede soportar tantas presiones. Decimos que es laminada porque las cargas fluyen a través de todos los lados. Si bien es cierto, se reciben aquí, como usted puede ver en los contactos que encuentra contra el antagonista, pero el esmalte redistribuye para que no se concentre en un solo lugar. Y decimos que es pretensada. La razón es muy simple. Al tener en el medio una estructura que es más flexible, como lo es la dentina, entonces al sufrir una presión la pieza dentaria, ¿qué es lo que sucede con ella? La pieza dentaria sufre un alabeo, vamos a decirlo así, sufre una pequeña flexión, un movimiento cuspidio, una flexión cuspidia, cesa la fuerza y ésta regresa a su forma original, ¿no? Por lo tanto, ¿qué pasa? La dentina está absorbiendo la fuerza de impacto. Entonces, cuando nosotros vayamos a pensar, debemos decir que bajo la acción de las fuerzas fisiológicas, y muchas veces no fisiológicas, como lo es el bruxismo céntrico, las fuerzas que soportan aproximadamente sin fracturarse y después regresan a su forma original. Quiero que usted analice la figura que tenemos aquí. Si usted la analiza, va a encontrar esto, mire, está marcado con unas líneas azules.
Y como la pieza dentaria es tan grande, mire que por el medio está acusando un puente adamantino. Un puente adamantino. Muchas veces encontramos caries en esta fosa, caries en esta otra fosa, y rompemos el estado de pretensado. ¿Por qué lo rompemos? Le digo. Porque para que sufra este alabeo, esta flexión cuspidia, Dios, ¿qué ha hecho? Lo ha interconectado con este puente adamantino, lo ha interconectado con los rebordes marginales, mesiales y distales. ¿Y nosotros qué hacemos? Llevamos con nuestra fresa esta cavidad a la otra cavidad, la unimos, rompiendo el estado pretensado, para que usted lo pueda entender mejor. Mire, acá le muestro una fotito de la casa del decano, ¿no? Mire, entonces usted, ¿qué observa? ¿Ve estas hermosas columnas que están allí? ¿No? Y entre columna y columna, quiero que usted preste atención, ¿qué encuentra? Unas vigas. Están interconectadas las columnas y las vigas. Pues esto está inspirado, esto es biomimética, esto es el diente en sí. Como usted puede observar, cada punta de cúspide que nosotros vamos a tener, ¿qué son? Son columnas. Y Dios los ha interconectado a través de vigas. ¿Ve esta viga de aquí? Todas están interconectadas. Imagínese que si alguien viene aquí y destroza esta viga que se encuentra aquí, no interconectando las dos columnas que se encuentran aquí en este componente arquitectónico, ante un movimiento telúrico de mediana magnitud, pues el edificio se viene abajo. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Que nosotros debemos tratar de respetar la estructura dentaria y por lo tanto no trepanarla alegremente. Esta condición hay que respetarla. Y si nosotros tuviéramos, por alguna razón, llámese caries, por alguna razón, porque tengo que hacer la apertura cameral y no me queda otra, tengo que destruir este tejido, pues entonces yo tendré que sustituirlo por un material que tenga las mismas propiedades biomecánicas que presenta su predecesor. ¿De acuerdo? Esto sería como destruir la columna aquí y sustituirla pues por madera. Esta viga, sustituirla por madera, sería exactamente lo mismo que destruir esta unión de aquí que nosotros estamos presentando, este puente adamantino, y sustituirlo por resina. Lo que yo tendría que hacer es sustituirlo por un material que tenga propiedades biomecánicas similares al esmalte. ¿De acuerdo? Quiero que observe, voy a pasar lentamente. Esta es una estructura sana y la filosofía, como ve usted a los costados, se llama no crown, no post. Quiere decir que nosotros debemos pensar, vamos a decirlo, yo en este momento he venido más que como un odontólogo, a veces suelo bromear con esto, he venido en calidad de abogado, porque voy a divorciarlo a usted de conceptos pretéritos, un tanto anacrónicos de la odontología tradicional, donde nos suelen decir que si encontramos una pieza dentaria, que si la resina se cayó 3 o 4 veces, ya hazle la endodoncia y proceda a colocarle un poste y después una corona. Hoy nosotros decimos que la odontología, gracias a la adhesión, ha cambiado diametralmente, está en otra orilla, en la orilla de enfrente, donde le decimos, por favor, no coloque un poste, por favor, no coloque una corona. ¿De acuerdo? Y entonces, mire, si yo tengo esto de aquí, y yo tengo que tallar para hacer una corona, entonces tengo que hacer un tallado totalmente periférico, por donde está pasando mi mouse, la punta de mi mouse. ¿Lo observa usted? ¿Y qué estaría desgraciando? ¿Qué estaría yo llevándomelo? Estaría llevándome todas las columnas y todas las vigas sin querer. Estoy exagerando con este tallado. Lastimosamente, eso es lo que hacemos. Y mire lo que hemos hecho aquí. Nos hemos llevado todas las columnas y todas las vigas. Y además recuerde que la pieza dentaria tiene tratamiento endodóntico, tiene una cavidad central. Y al tener la cavidad central, ¿qué nos queda a nosotros de tejido para nosotros poder hacer un muñón? Esta superficie aquí y esta superficie aquí. Muy poco tejido, dice usted. Entonces no me queda otra, lo único que tengo que hacer es un poste. Pero debemos pensar que estamos pensando en colocar un poste porque estamos pensando colocar una corona. Por lo tanto, si yo le mostrara a usted otras alternativas, un overlay, una tabletop, una endocrown, pero cualquier otra posibilidad, una onda y un overlay que no va retenida, sino adherida, entonces siempre va a ser una mejor opción que tener que hacer un sobretratamiento actualmente, que sería hacer una endodoncia porque no tengo muñón y después colocar un poste para que éste tenga muñón y sobre él poder yo colocar una corona. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Porque no tengo dónde retenerme. Hoy
abandonemos este concepto de retención y abordemos una nueva odontología, la cual es la adhesión. Entonces yo le pregunto a usted, después de todo lo explicado, ¿cuál es el mejor poste? La respuesta es esta. El mejor poste es aquel que no se coloca cuando no esté indicado su colocación. ¿De acuerdo? Ya que el mejor poste clínico natural, ¿cuál es? La propia dentina del paciente. Hay que preservarla, hay que conservarla a toda costa. Pero alguien me dirá, doctor, ¿y si mi criterio indica que sí debo colocar un poste, cuál sería el mejor poste? La respuesta es también esta: aquel aditamento protésico que dentro del conducto se comporta mecánicamente como se comporta la dentina. Vamos a ver una opción de tratamiento. ¿Cuál sería esta? Quiero que usted vea esta radiografía. No me refiero que se va a hacer tratamiento endodóntico a esta molar de aquí, sino a esta molar que tiene raíces curvas. Se va a hacer el tratamiento endodóntico por la sintomatología que presenta ya el paciente. Se le hace tratamiento endodóntico y bueno, mire, en el intento de hacerlo, tan curva es que se quedó una lima. Se logra retirar la lima, como usted puede ver, y después se termina de hacer el tratamiento endodóntico. Entre comillas, el paciente todavía manifiesta, se toma una radiografía y se ve que hay un conducto que faltó permeabilizar aún. Bueno, se realiza correctamente el tratamiento endodóntico, se espera un tiempo prudencial, desaparece toda la sintomatología y ahora la pregunta es, ¿cómo voy a colocar yo un poste en este tratamiento, en una pieza dentaria postendodóntica, donde las raíces, miren la curvatura que presenta? Es imposible, básicamente lo es. Entonces, ¿qué nos queda? No nos queda otra opción que tener que hacer esto, que es una endocorona. Hacemos el tallado, colocamos adentro, aplanamos el piso, de esto se hace con resina, ¿no? Tomamos impresión, después de la impresión, como una figura de encaje prácticamente, se manda a fabricar la endocrown, ¿no? Utilizando la cámara pulpar como, vamos a decirlo así, como centro de fijación, no de retención, como centro de fijación, para que tenga mayor superficie de donde adherirse mi restauración. Se procede a la cementación, así como se cementan las porcelanas, no hay de otra manera, y queda la pieza restaurada. Un ejemplo clásico también es la segunda molar inferior. Si nosotros nos dice el paciente muchas veces, yo no quiero que se vea nada de metal, y nosotros sabemos que la altura cérvico-oclusal de la segunda molar es tan estrecha, tan corta, tan pequeña, que si yo tuviera que hacer la endodoncia y después tengo que colocar un poste, el poste, para que yo después pueda colocar una corona que vaya metal o páquer y porcelana, el poste queda muy plano, no tiene dónde retenerse. Entonces esta es una opción valedera. Sí hay lugar de donde nosotros vamos a poder hacer, no retención, repito, sino adhesión, en este caso. Y sería pues una endocrown o una endocorona. Este es un trabajo, como pueden ver, ven esta protuberancia que está aquí, vamos a utilizar de manera para obtener mayor superficie de adhesión donde era la cámara pulpar. ¿De acuerdo? Trabajos que solemos realizar. Acá hay otro caso más, se procede al tratamiento endodóntico, aquí está la toma de impresión, se fabrica la endocrown, ahí la tienen ustedes. ¿De acuerdo? Y se procede a hacer la cementación adhesiva de la misma. Pero habrá situaciones clínicas donde ya no me permiten a mí hacer otra opción que no sea la de colocar un poste. Por ejemplo, un incisivo central, pregunto, ¿qué endocrown podría hacer? No hay, ¿no es cierto? No hay posibilidades. Entonces yo tengo que abordar a cómo voy a tener que hacer la rehabilitación de este diente. Evidentemente voy a tener que echar mano de un poste. Los postes y esta clasificación de Dailary, muy similar a la de Robati, me encanta muchísimo, que nos dice que los postes nosotros los podemos dividir de dos maneras. Hay postes que son activos y postes pasivos. ¿Qué quiere decir que un poste es activo? Que en su conformación se ha hecho de tal manera que se retiene por sí mismo. Por ejemplo, un poste metálico es un poste que está hecho de tal manera, ¿no es cierto?, que está previamente hecho de Duralay bajo técnica de cera perdida, que permite que la anatomía interna del conducto sea replicada a través de este Duralay y que por lo tanto cuando este se transforma en metal, hay un contacto íntimo entre los dos y se pueda retener
de manera adecuada. Otro es esta opción, como la ven aquí, el B, que son estos postes, creo que los venden actualmente, se llaman Unimetric, si es que mal no recuerdo, son postes roscados, que incluso tienen una ranura en la cabeza, porque van acompañados de un driver, es decir, de un destornillador vulgarmente. Y se hace, o se utiliza, no sé si ustedes conocen esto del macho de tarraja, por ejemplo, que se utiliza para los implantes que dibujan unos hilos de rosca. Exactamente, se utiliza una fresa que dibuja hilos de rosca dentro del conducto para que después nosotros podamos enroscar dicho poste. Tenemos los otros postes, el C, D y E, que ya no tienen retención activa, es decir, no tienen en su propia configuración o en la manera de ser fabricados algo que vaya a retenerlos dentro del conducto radicular. Simplemente estos postes ya van cementados de manera adhesiva. Repito, esto ya no es retención, estabilidad y soporte, esto es adhesión. Y el mejor de ellos, no el mejor, digamos, el primero que aparece es el de fibra de carbono. Como ustedes lo están viendo, es el C. Después aparece otro, que son postes de circonio, que aparecieron y desaparecieron sin pena de gloria. Y el E, que serían los mal llamados postes fibra de vidrio, ahí lo hemos escrito así porque la gran mayoría los conoce así. Repito, ese no es su nombre correcto, se llaman postes de base orgánica reforzados con fibra. Yo más adelante le voy a decir por qué es importante recordar ese nombre. ¿Por qué actualmente nosotros tratamos de no colocar postes metálicos? Los postes metálicos, los invito a hacer este ejercicio, introducir en su mano a puño cerrado un lapicero y hacer un movimiento lateral del mismo. Y van a encontrar que la mano se abre cuando uno hace eso. ¿Por qué? Porque utiliza punto de apoyo en uno de los dedos, que es el inferior, y la resultante aparece en el pulgar. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que cuando se hace un movimiento lateral con un poste colocado, el poste se mueve dentro del conducto y fractura la pieza dentaria, ¿no? Entonces, los postes metálicos, lastimosamente, han provocado, sobre todo cuando están muy mal fabricados, este tipo de problemas. Además, la parte más ancha del poste trata de introducirse dentro del conducto y hace esto como una especie de implosión. Además, pues el efecto corrosivo. Además de todo esto, pues que actualmente nosotros trabajamos con porcelanas translúcidas, que si nosotros colocamos pues un poste metálico y después tratamos de recubrirlo tal vez con una resina, ¿no? Para disimular de alguna manera el poste metálico que se encuentra ahí adentro, para después cementar adhesivamente, se va a traslucir, como pueden ustedes ver en el gráfico, algo negruzco a través de él. Tendríamos que colocar una porcelana sobre metal. Siendo totalmente honesto, y no me alcanza el tiempo para explicarle por qué, la porcelana sobre metal, y ustedes lo han comprobado probablemente, nunca pueden atinarle con el color. Por más que utilizan colorímetros, por más que utilizan mapeados, ¿por qué? Porque simplemente son porcelanas que tienen otro comportamiento óptico diferente a la porcelana libre de metal, que no tiene un opaque lechoso ni un metal por detrás, y es un cuerpo translúcido y permite el paso de luz como lo hace el esmalte y la dentina, ¿no? Hace todo esto incompatible. A ver, vamos a recordar un poco del colegio, ¿de acuerdo? Les comento que yo enseñaba en una academia preuniversitaria cuando estudiaba ingeniería, que era un poquito de física y enseñaba un poco de geometría, ¿no? Me la cacholeaba así, vamos a decirlo así, ¿no? Porque bolichero, odontólogo, ¿no? Los demás en otras profesiones hacen otras labores. Mire, recuerda esto, descomposición vectorial, muy sencillo, vamos a explicarlo así. Este es un vector, llámese pues una fuerza que está allí, ¿de acuerdo? Si yo quisiera sustituirla por dos fuerzas equivalentes a ella para anularla, yo lo único que tengo que hacer es bajar dos perpendiculares y voy a poderla disgregar, voy a poderla disolver, vamos a decirlo así, haciendo una suma vectorial de las dos fuerzas que la van a componer. Ahí están de rojo, las voy a colocar en un plano cartesiano, así voy a sustituir el vector F. ¿Y cómo se encuentra el valor de cada uno de ellos? F por el coseno de alfa y F por el seno de alfa, y quedamos anulado, por lo tanto, F, que vendría a ser el vector resultante. Aníbal, ¿por qué nos explicas esto? Porque cuando nosotros tenemos una pieza dentaria, la pieza dentaria puede recibir tres tipos de fuerza. Fuerzas verticales, fuerzas laterales. Las fuerzas verticales puede ser, por ejemplo, la fuerza del bruxismo, una persona que está mordiendo vis a vis, en este caso en particular, y fuerzas que son tangenciales, que vienen anguladas, como son la fuerza de la masticación, tal vez. Pero esta fuerza
esta es la que están viendo, este vector verde que está aquí, yo lo puedo descomponer en dos vectores, como lo hicimos aquí. Por lo tanto, lo puedo descomponer también en un vector que puede ser vertical y en otro vector horizontal, anulando el vector verde. ¿Está claro? Espero que sí. Esto es para un odontólogo, pues, que muchas veces tiene que hacer, y yo siempre lo he dicho a mis alumnos, para ingresar a la facultad de odontología usted tiene que saber más matemática que el mismo ingeniero, porque el puntaje es mucho más alto, usted está recordando nada más esto. Bueno, eso quiere decir que el diente tiene que soportar fuerzas verticales y fuerzas laterales, porque las tangenciales, las que vienen anguladas, las podemos descomponer en una fuerza vertical y en una fuerza horizontal. ¿Está claro? Miren, entonces yo voy a colocar un poste de base orgánica reforzado con fibra dentro de la pieza dentaria y esta va a tener que soportar una fuerza vertical y una fuerza horizontal. Todas las fuerzas las podemos sumar de esa manera. Pues bien, Aníbal, ¿por qué me estás explicando esto? Porque cuando se hicieron los postes, se hicieron de tal manera estos postes de base orgánica reforzados con fibra para que tengan un comportamiento que se conoce como el comportamiento anisotrópico. ¿Qué quiere decir esto, Aníbal? Lo que quiere decir es que cuando venga la fuerza, este poste debe estar fabricado de tal manera que soporte perfectamente fuerzas verticales y fuerzas laterales, como la fuerza del bruxismo. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando nosotros hacemos un corte a un poste de base orgánica reforzado con fibra, encontramos que tiene fibras justamente, que están puestas unidireccionalmente, como especies de columnas siguiendo el eje longitudinal del poste. Eso quiere decir que soporta perfectamente las fuerzas verticales. Pero al tener fibras dentro, y estas fibras, como pueden ustedes observar, están interconectadas, unidas por una base orgánica, la cual es una matriz orgánica, similar a la que se encuentran en las resinas. Por eso se hace tan compatible poder nosotros adherir un poste de base orgánica reforzado con fibra con cualquier sistema adhesivo. Entonces, las piezas dentarias tienen que soportar fuerzas verticales, fuerzas laterales y fuerzas tangenciales. Y el poste justamente está hecho para poder satisfacer este tipo de fuerzas tangenciales, fuerzas verticales y fuerzas laterales de manera perfecta. ¿Qué es lo que ocurre? Está hecho de tal manera estos postes que tienen el mismo módulo de flexibilidad que presenta la dentina. Por eso lo hacen un sustituto ideal para nosotros poder tener que sustituirla cuando tengamos nosotros que hacer un tratamiento endodóntico. Es así como soportan las palmeras los vientos huracanados. Es así como el bambú, por su naturaleza fibrosa, o la caña de azúcar la misma, que soporta de repente vientos, flexándose, curvándose elásticamente. Y cuando el viento se suspende, este regresa a su verticalidad. Eso es lo que sucede con el poste de base orgánica reforzado con fibra. Cuando viene una fuerza lateral, se curva elásticamente, de la misma manera como lo hace la dentina, como si fuera un solo cuerpo, un monobloque. ¿No es cierto? De tal manera que, se comporta biomecánicamente similar a la dentina. ¿De acuerdo? Es lo que actualmente nosotros hacemos. Veamos un poco de casos clínicos. ¿Cuánto tiempo tengo todavía? O sea, nos quedan unos 10 minutos aproximadamente, ¿sí? Hasta las 10, perfecto. Tiempo suficiente para responder preguntas que yo creo que están surgiendo ahí en la web. Ya está. Vamos a ver. Quiero que vean esta pieza dentaria, clásico, ¿no es cierto? Una forma de embudo realmente, y el tratamiento endodóntico hasta aquí, y ven ustedes el socavado que presenta aquí. ¿Lo ven? ¿No? El que está indicado. Entonces, nosotros tenemos muchas veces que hacer un poste anatomizado. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hacemos? Introducimos para esta porción donde así hay constricción, vamos a introducir, por favor, esto lo suelo conversar bastante en las clases con los alumnos, no es afán mío, yo no represento a ninguna fábrica de materiales, ninguna empresa que quiera vender esto, pero cuando uno va a comprar los postes de base orgánica reforzados con fibra, postes Firebiro, ya vamos a llamarlo así al fin y al cabo, lo que nosotros vamos a hacer es que nos quieren vender siempre la fresa, y es lógico que así sea, porque lo que hace la fresa es dejar un lecho predeterminado donde encaja exactamente el poste.
que le corresponde, dejando un espacio adecuado para que sea rellenado por el cemento, que generalmente es un cemento dual, no siempre, pero lo suele ser, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando nosotros decimos, no, yo voy a utilizar mis gate, mis pisos que las tengo allí y voy a hacer un lecho ahí donde más o menos encaje el poste que yo he comprado? Bueno, lo que estás haciendo de repente es desgraciar más diente, porque estás ampliando más la estructura dentaria para que encaje el poste que tú tienes. Segundo, no va a dejar un lecho predeterminado. Y tú dirás, bueno, si baila, no importa, porque ahí va a ingresar el cemento resinoso. Recordemos que este cemento resinoso muchas veces es un cemento sin carga y por lo tanto no va a sostener, no va a poder soportar. Siempre hemos dicho que la película de cemento debe ser muy delgada, porque no tiene la resistencia que uno quisiera. Entonces se va a fracturar, se va a salir, se va a descementar. Por lo tanto, hay que ser respetuosos de la norma. No es, le repito, afán mío de querer que usted esté gastando y comprando fresas, pero por alguna muy buena razón, y ya se le expliqué por qué, es que los fabricantes venden cada poste con su respectiva fresa. A tanto es así que ahora actualmente saben que el odontólogo no desea comprar las fresas, que se están vendiendo muchos postes donde van a encajar en la fresa piso 3, piso 4 o fresa piso 5. Habría que buscar cuáles son estas que son, muy amigables a poder ser utilizadas con estos postes, con estas fresas que todos conocemos. ¿De acuerdo? Bien, nosotros vamos a introducir levemente ahí para dejar un espacio predeterminado donde hay la constricción. Donde no hay la constricción, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos nosotros aquí antes en el conducto. Para poder hacer esto tenemos que utilizar no utilicen por favor vaselina, utilizamos una glicerina especial. La venden adentro porque si no se queda retenido, se queda adherido, ni siquiera adherido, se queda retenido ahí adentro el poste que nosotros estamos fabricando. Después colocamos aquí resina. En este caso creo que hemos utilizado la Grandio, bueno, no quisiera hablar de marcas, en fin. Después la introducimos adentro, muy similar a como hacemos nosotros. ¿Recuerda usted la impresión del conducto con Duralay? Bueno, así, más o menos algo así. Fotocuramos y después retiramos. Ya hemos personalizado, vamos a decirlo, hemos individualizado el poste a la cavidad del conducto, ¿no? A este ensanchamiento que está allí. Bueno, procedemos a limpiar el poste también, echamos silano, después viene el adhesivo, en fin, y después cementamos adhesivamente haciendo un grabado interno del conducto y después procedemos al cementado. Hacemos la parte también aquí, echamos ácido ortofosfórico al 37%, silano, adhesivo correspondiente y hacemos un muñón. Después cortamos la parte excedente del poste y después procedemos a hacer un pequeño retallado de esto. Tomamos impresión y después procedemos a la rehabilitación del diente. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, bueno, hay algo que quisiera como colofón de lo que hoy día pude haber explicado. Esta odontología no es tan nueva como a algunos les puede parecer. Esto de los postes de base orgánica reforzados con fibra ya tiene años en el mercado. Cuando surgió, yo pertenecía a este cambio, me fue muy difícil para mí poderme en un momento, o también aparecieron las Endo Crowns, o aparecieron las Tabletops que son actualmente en boga, que son carillas muy delgadas que ven en oclusal. Y siempre el miedo, la tendencia, esto se puede fracturar, esto se puede romper, yo quiero seguir colocando mi poste metálico, mi porcelana sobre metal, y yo ya he comprobado que esto le va muy bien, y yo también lo sé que va bien. ¿Y por qué tengo que abrazar esta nueva odontología? Bueno, yo creo que debemos pensar siempre que nuestro paciente podría ser nosotros mismos, podría ser un hermano, podría ser un primo, y en todo caso tenemos que tratar de hacer una odontología mínimamente invasiva. Y si a usted le dieran la posibilidad y le dijeran que le pueden colocar una restauración desgastando mínimo tejido, usted optaría por ella y no se haría una endodoncia, un poste metálico y después una gran restauración de porcelana sobre metal. Pensar que nosotros debemos pensar en la preservación del diente y no de repente en la preservación de la estructura artificial que nos entrega el técnico en este caso. Por lo tanto, yo digo esto, no se hace el primero en abrazar algo nuevo, pero tampoco se hace el último. Ya esto de la
ontología adhesiva, ya esto de los postes de base orgánica reforzados con fibra, ya esto de las endocrowns, hay estudios que lo avalan y que han demostrado ser mejor en su rendimiento clínico que la clásica restauración de endodoncia, poste metálico y corona de porcelana sobre metal. Bueno, gracias a este momento y por...